El muelle de carga estaba en silencio a esta hora. El día en que Kim se secó el sudor de la frente y miró el último contenedor de carga. Era casi medianoche en la estación Ansun y él era el único que seguía trabajando. Los otros trabajadores se habían ido a casa hacía horas, pero alguien tenía que terminar el trabajo. Day tenía 34 años y había trabajado en este puesto comercial durante 6 años. No fue el mejor trabajo de la galaxia, pero fue un trabajo honesto. La estación flotó en el espacio profundo lejos de la Tierra. Barcos de muchas razas alienígenas diferentes se detenían aquí para reabastecerse de combustible y comerciar. Los humanos aún eran nuevos en el espacio. Solo habían pasado 50 años desde que conocieron a sus primeros extraterrestres. La mayoría de las especies exóticas veían a los humanos como débiles y sin importancia. Agarró los contenedores de desechos y comenzó a arrastrarlos hacia la unidad de reciclaje. El metal raspó contra el suelo con un fuerte sonido. Entonces escuchó algo más. Un ruido de clic. Suave pero extraño. Venía de detrás de la alta caja de carga apilada contra la pared. El día dejó de moverse. Su corazón latía más rápido. La estación tenía cámaras y seguridad, pero esta sección era antigua y en su mayoría ignorada. A veces, pequeñas criaturas se colaban desde los barcos visitantes. Por lo general, eran inofensivos, pero a veces no lo eran. Él se movió lentamente hacia el sonido. El clic creció más fuerte. Entonces oyó algo más. Un pequeño gemido asustado. Day agarró un tubo de metal de un estante de herramientas cercano. Él se mantuvo firme y caminó alrededor de la carga de los cajones. Lo que vio le hizo congelar. Una pequeña criatura se sentó acurrucada en la esquina. Era un niño, un extranjero niño. Ella era apenas 3 toneladas de altura, con escalas que chimmerred como el aceite sobre el agua. Cambiaron los colores en la luz tenue, azul, luego verde, luego púrpura. Sus ojos eran grandes y de color amarillo, con pupilas verticales como un gato. Ella miró el día con puro terror. Day reconoció la especie de inmediato. Beilani. Su sangre se enfrió. Los Beilani eran conocidos en toda la galaxia como asaltantes y guerreros. Venían de un mundo de muerte donde todo trataba de matar a todo lo demás. Sus reinas gobernaban con poder absoluto y sus guerreros eran temidos en todas partes. La mayoría de las especies los evitaban por completo. Day tomó lo que quería y no mostró piedad. Y aquí estaba un niño solo en su estación. El niño le siseó. Sus pequeñas garras arañaban el suelo mientras se presionaba contra la pared. Estaba hurgando en viejos recipientes de comida tratando de encontrar algo para comer. Day podía ver sus costillas a través de sus escamas. Ella se moría de hambre. Debería llamar a seguridad. Esa era la regla. El comandante Juan Park sabría qué hacer. El comandante siguió todas las reglas a la perfección. Encerraba a la niña o la despedía. Fanny eran peligrosas, incluso sus hijos. Carode miró su cuerpo tembloroso y sus ojos aterrorizados, y todo lo que vio fue una niña asustada y hambrienta. Bajó lentamente la tubería de metal. Los ojos del niño seguían cada uno de sus movimientos. Day levantó las manos para mostrar que no sostenía nada. Luego retrocedió unos pasos y se sentó en el suelo. Se hizo más pequeño, menos aterrador. Está bien, dijo en voz baja. No te haré daño. El niño no entendió. Ella no tenía traductor. Ella solo lo miró fijamente y chasqueó nerviosamente. Day metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. El niño se tensó, listo para correr o pelear, pero solo sacó su lonchera. Aún no había comido. Dentro había arroz, verduras cocidas y 2 barras de proteína. Abrió el recipiente y lo deslizó por el suelo hacia ella. El niño miró la comida, luego a él, luego de vuelta a la comida. Estaba claramente dividida entre el hambre y el miedo. Su pequeño cuerpo tembló. Adelante, dijo de suavemente. Come. Después de un largo momento, el niño agarró el recipiente y lo cerró. Olió la comida y luego comenzó a comer a una velocidad desesperada.
Hizo pequeños sonidos felices mientras comía. Dave sintió que su corazón se rompía un poco. ¿Cuánto tiempo había tenido hambre? Él se sentó en silencio y la vio comer todo lo que había en el recipiente. Cuando terminó, lo miró con esos grandes ojos amarillos. Parte del miedo había abandonado su rostro. Dave sonrió. ¿Quieres más? Se levantó lentamente y caminó hacia su casillero. Allí guardaba raciones de emergencia. El niño lo miró pero no corrió. Regresó con botellas de agua y barras energéticas. Él se los dio uno por uno. Bebió el agua tan rápido que se derramó por sus escamas. Después de que terminó de comer, parecía más tranquila. Dave notó algo sujeto a su cinturón, un dispositivo traductor roto. Eso explicaba por qué no podía hablar. Él lo señaló. ¿Puedo? La niña inclinó la cabeza, confundida. Dave se movió muy lentamente y tomó cuidadosamente al traductor. Ella lo guió. Lo examinó a la luz. La celda de energía estaba muerta y algunos cables estaban sueltos. Él podría arreglar esto. Trabajaba con máquinas todos los días. Pasó la siguiente hora reparando el traductor mientras el niño miraba. Ahora parecía curiosa en lugar de asustada. Cuando finalmente lo hizo funcionar, se lo devolvió. Se lo ató al cinturón y lo tocó. El dispositivo emitió un pitido. Gracias, dijo el traductor con voz plana y mecánica. La voz real del niño era más suave, musical a pesar de los chasquidos. De nada, dijo D. ¿Cómo te llamas? El niño hizo una serie de clics y silbidos que el traductor no pudo procesar. Dave pensó por un momento. Sus escamas se movían y cambiaban de color como alas de mariposa. ¿Qué tal si te llamo Naví? Dijo que significa mariposa en mi idioma. La niña Naví volvió a inclinar la cabeza. Luego hizo un sonido que podría haber sido una risa. Durante la siguiente hora, Dave aprendió su historia con palabras entrecortadas. Ella había estado en un barco con su madre. Los piratas los atacaron. Su madre la metió en una cápsula de escape. Se separaron. Navi había estado solo en la estación durante casi una semana, escondiéndose y buscando comida. Mamá viene, dijo Navi, con la voz triste. Mamá me encuentra. Siempre me encuentra, Ted sintió escalofríos. Si la madre de Navi la buscaba, y ella era Benny, las cosas podrían ponerse muy mal muy rápidamente. Las madres Fellaini eran extremadamente protectoras. Destruirían cualquier cosa que amenazara a sus hijos. El cielo fuera de la ventana se estaba aclarando. El turno de la mañana comenzaría pronto. Dave necesitaba tomar una decisión. Debería informar de esto. Eso era lo seguro, lo inteligente. Pero seguro e inteligente significaba que Navi estaría encerrado o algo peor. Miró al pequeño niño alienígena. Ella estaba limpiando sus escamas con sus garras, luciendo más cómoda que antes. Ella confiaba en él. Él la había alimentado cuando ella tenía hambre. Una cosa tan simple, pero significaba todo para ella. Dave tomó su decisión. Ven conmigo, dijo. Conozco un lugar donde puedes esconderte. Te traeré más comida. Naví lo miró con esos ojos grandes. ¿Por qué ayudar a Naví? Los humanos temen. Porque eres un niño, dijo de simplemente. Y tenías hambre. Eso es todo lo que importa, Naví no entendió. En su mundo, en la galaxia que ella conocía, las especies solo ayudaban a las suyas. La amabilidad con los extraños no existía. Pero ella siguió a Dave de todos modos a la sección de almacenamiento sin usar, donde él le hizo un espacio oculto entre equipos viejos y cajas de suministros. Cuando se fue a comenzar su turno matutino, Dave se preguntó qué acababa de comenzar. No tenía idea de que su simple acto de alimentar a un niño hambriento lo cambiaría todo. La galaxia estaba a punto de aprender algo nuevo sobre los humanos. Pasaron 3 días y la vida de Dave se convirtió en una cuidadosa danza de secretos. Todas las mañanas, antes de su turno, llevaba comida al escondite de Nav. Cada hora del almuerzo, pasaba tiempo con ella.
Todas las noches, después del trabajo, se aseguraba de que ella tuviera todo lo que necesitaba. La pequeña sección de almacenamiento se convirtió en el hogar de Navi. Day trajo mantas para que se sintiera cómoda. Él trajo libros con dibujos para que ella pudiera aprender sobre humanos. Trajo medicamentos para los cortes y moretones en sus escamas. Lentamente, el niño aterrorizado que había encontrado se volvió más saludable y feliz. El traductor de Navi funcionaba mejor ahora. Podía hablar con más claridad, aunque sus palabras seguían siendo simples y entrecortadas. Ella le contó más a Day sobre su vida. Los niños Bellani aprendieron a cazar antes de saber leer. Aprendieron a pelear antes de aprender a contar. Su madre le estaba enseñando los caminos de su gente. Mamá es fuerte, dijo Navi una tarde. Hizo dibujos en el polvo del suelo con su garra. Madre es corazón de tormenta en tus palabras. Ella comanda a muchos guerreros. Ella protege a nuestro clan. Vieron cómo el crudo dibujo tomaba forma. Mostraba una figura alta con armaduras y armas. Incluso en un simple dibujo de polvo, la figura parecía aterradora. La extrañas, dijo en voz baja. Las escamas de Navi cambiaron a un color azul oscuro. Habían aprendido que esto significaba tristeza. Sí, mamá cree que Navi está muerta. Mamá está buscando. Mamá nunca dejó de buscar. ¿Qué pasará cuando ella te encuentre? Preguntó Day. Navi lo miró. Mamá será feliz. Entonces mamá destruirá a todos los que me tocaron. Ese es el camino Bellani. Las palabras fueron pronunciadas simplemente como afirmar un hecho. El cielo es azul. El agua está mojada. Mi madre matará a cualquiera que se acerque a mí. El día se sintió frío a pesar del cálido aire de la estación. Al cuarto día, su secreto casi terminó. Yuna Cho, la oficial médica de la estación, vino a buscarlo durante el almuerzo. Ella era amiga de D. Habían trabajado juntos durante 4 años. Ella era inteligente y amable, y se preocupaba por él. D, te has estado comportando de manera extraña, dijo Yuna mientras caminaba hacia la sección de almacenamiento. Sigues desapareciendo. Y ella dejó de hablar. Sus ojos se abrieron de par en par. Navi se quedó en la esquina, congelada como una pequeña estatua. Las dos mujeres se miraron fijamente. La mano de Yuna se movió hacia el comunicador de emergencia en su cinturón. Dai se interpuso entre ellos. Espera, dijo rápidamente. Por favor, solo espera. Déjame explicarte. Eso es un Beilani. Yuna susurró. Su voz tembló. ¿De estás loco? ¿Sabes qué nos harán si descubren que tenemos uno de sus hijos? Ella se moría de hambre. Day dijo que estaba sola y asustada. No podía simplemente dejarla. Así que la golpeaste durante días. Día en que Yuna se detuvo. Miró a Navi de nuevo. Realmente parecía. Las escamas del niño se habían puesto pálidas de miedo. Ella estaba temblando. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. La expresión de Yuna cambió. El miedo seguía ahí, pero algo más se le unió. Ella era doctora. Ella había pasado años ayudando a la gente. Y en este momento, todo lo que vio fue un niño asustado. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Preguntó Yuna, su voz más tranquila. Casi una semana en total. 3 días desde que la encontré. Yuna cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, parecía cansada pero decidida. Muéstrame sus heridas. Durante la siguiente hora, Yuna examinó a Navi cuidadosamente. La niña estaba nerviosa al principio, pero las suaves manos y la suave voz de Yuna la calmaron. Yuna limpió las heridas que ese día había perdido. Ella le dio vitaminas a Navi y mejores medicinas. Ella revisó la salud del niño con su escáner médico. Ella está desnutrida, dijo Yuna en voz baja. Ha estado sola durante demasiado tiempo, pero se recuperará. Ella parecía un día. Probablemente le salvaste la vida. Solo le di comida, dijo D. Eso no es nada, respondió Yuna. Ella empacó sus suministros médicos. Yo te ayudaré.
Pero Día, necesitas entender algo. Cuando su madre venga y ella vendrá, esta estación podría no sobrevivir. Day sabía que tenía razón. Pero ¿qué más podría haber hecho? Los días continuaron. Naví se hizo más fuerte. Ella sonrió más. Incluso jugaba a veces, persiguiendo que un día de pelota le encontrara. Ella hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué los humanos comían alimentos cocinados? ¿Por qué llevaban tanta ropa? ¿Por qué ayudaron a personas que no eran familiares? Esa última pregunta fue la que más le molestó. En la cultura Beilani, la familia lo era todo. Protegiste a tu clan, a tu sangre. Todos los demás eran enemigos o irrelevantes. La idea de que Day la ayudaría, una completa desconocida de una especie temida, no tenía sentido para ella. ¿Por qué? Ella preguntó una noche. ¿Por qué Day ayuda a Naví? Day pensó detenidamente en su respuesta. Porque necesitabas ayuda. ¿Por qué tenías hambre y estabas solo? Porque era lo correcto. Pero Naví no es la familia de D. Ni el clan de D, ni siquiera la especie de D. Eso no importa. Le importa a todos, dijo Naví, sus escamas se arremolinaban con colores confusos. La galaxia dice que protejas a los tuyos. Toma lo que puedas. No confíes en nadie fuera de tu sangre. Tal vez la galaxia esté equivocada, dijo Day. Naví lo miró fijamente como si hubiera dicho que el cielo estaba hecho de queso. El concepto era demasiado extraño para que ella lo entendiera, pero lo estaba intentando. Day pudo ver a su joven mente trabajando en ello. Al séptimo día, algo cambió. El traductor de Navi emitió un extraño pitido. Captó una señal, una muy débil. Todo el cuerpo de Navi se puso rígido. Sus escamas brillaban de un rojo brillante. ¿Qué es eso? Preguntó D. Frecuencia Belaini. Naví susurró. Patrón de angustia. Patrón de búsqueda. Su voz se emocionó y aterrorizó al mismo tiempo. Viene mamá. Mamá está cerca. Dead sintió que le caía el estómago. Él sabía que esto sucedería eventualmente, pero eventualmente fue ahora. Esa noche, apenas pudo dormir. Se acostó en sus pequeños aposentos y miró al techo. ¿Qué pasaría mañana? La próxima semana, el comandante Juan tendría que saberlo pronto. Los sensores de la estación detectarían cualquier barco. Y cuando Valkyria llegó, cuando encontró a su hija en una estación humana, rodeada de humanos que la habían tocado, alimentado y cuidado, ¿vería amigos o secuestradores? A la mañana siguiente, le trajo comida extra a Naví. Ella comió tranquilamente. Sus escamas seguían cambiando de color. Amarillos felices, verdes preocupados, azules asustados. Ella era un arcoíris de emociones. Cuando llega mamá, dijo Naví en voz baja. Naví le dirá que de fue amable de salvara a Naví. Eso. ¿Ayudará? De preguntó. Naví inclinó la cabeza. No sé, madre es madre. La madre protege. La madre destruye las amenazas. La madre no entiende la amabilidad de los extraños. Ella hizo una pausa. Nadie lo hace. Cuando Day se iba a su turno, Naví lo llamó. Día. Se dio la vuelta. Gracias por la comida. Gracias por la amabilidad. Naví lo recordará. Recuerda siempre. Day sonrió, aunque su corazón estaba pesado. De nada, pequeña mariposa. Él no sabía que en 2 días toda la estación se enfrentaría a la destrucción. No sabía que su simple acto de alimentar a un niño hambriento haría eco en toda la galaxia. No sabía que estaba a punto de cambiar la forma en que todas las especies en el espacio veían a la humanidad. Todo lo que sabía era que una niña había tenido hambre y él la había alimentado. Todo lo demás vendría como lo haría. Sobre la estación, en la oscuridad profunda del espacio, los sensores comenzaron a captar lecturas extrañas. Venían barcos. Barcos grandes, barcos rápidos. La tormenta se acercaba. Las alarmas despertaron a todos en la estación. El sonido era fuerte y áspero, atravesando la mañana como un cuchillo.
Las luces rojas parpadeaban en todos los pasillos. Day saltó de la cama y corrió hacia su ventana. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Una enorme nave colgaba en el espacio cerca de la estación. Era 3 veces más grande que cualquier cosa que la estación Hansen tuviera para la defensa. El barco era de metal oscuro cubierto de púas y puertos de armas. Parecía algo construido para la guerra y nada más. Diseño Beani. El comunicador Belani Worship T sonó. La voz del comandante Wan sonó entrecortada con pánico apenas controlado. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. El buque de guerra Fellaini ha entrado en nuestro espacio. Prepárese para una posible evacuación. La mano de Day tembló mientras se vestía. Eso fue todo. Belkira había encontrado la estación. Había encontrado donde estaba su hija y ahora todos corrían peligro. Corrió por los pasillos hacia la sección de almacenamiento. La gente pasó corriendo junto a él en dirección a los transbordadores de evacuación. Algunos lloraban, otros estaban enojados, exigiendo saber por qué el buque de guerra IA estaba aquí. El día atravesó la multitud. Cuando llegó al escondite de Naví, ella ya estaba despierta. Sus escamas eran de un rojo brillante, el color de la emoción y el miedo mezclados. Ella estaba escuchando a su traductor, que crepitaba con el lenguaje Bellani. Mamá está aquí, dijo Naví. Mamá está muy enojada. ¿Qué está diciendo? Preguntó D. El traductor de Naví emitió un pitido y luego habló con palabras planas y mecánicas. Regresa, hija mía ilesa, o destrozaré tu estación, pieza por pieza, y esparciré tus cuerpos entre las estrellas. Dave se sintió enfermo. La amenaza no estaba vacía. Kira podría hacer exactamente lo que prometió. La pequeña fuerza de defensa de la estación, tal vez 12 oficiales de seguridad con armas básicas, no pudieron detener un buque de guerra Bellani. Morirían en segundos. Necesito decírselo al comandante, dijo Day. Necesito explicarte que estás a salvo, que te ayudamos. No, dijo Naví. Su voz era pequeña. Si el día lo dice, los humanos dirán que el día me llevó a mí. Los humanos estarán asustados. Le daremos Naví a mamá y esperamos que mamá se vaya, pero mamá seguirá enojada. Seguirá destruyendo. Ella tenía razón. El comandante Juan vería esto como un desastre. Culparía a Day por esconder a un niño Bani. Intentaría usar Naví como moneda de cambio y a Belira no le importarían explicaciones ni excusas. Ella solo vería humanos que tuvieran a su hija. El comunicador de sonó de nuevo. La voz de Yuna se escuchó, asustada, pero firme. ¿Dónde estás? Su nave está alimentando armas. Van a atacar. Antes de que De pudiera responder, Naví lo agarró del brazo. Sus garras eran suaves pero firmes. Naví se lo dirá a mamá. Naví explicará cómo, preguntó de Naví tocó su traductor y ajustó la configuración. El dispositivo comenzó a transmitir en múltiples frecuencias. Ella hablaba en su propio idioma. Clics, silbidos y sonidos que lastiman los oídos humanos. Pero el traductor convirtió sus palabras, madre, este es Naví. Estoy a salvo. No estoy herido. El dedo humano me encontró cuando tenía hambre. Él me dio de comer. Él me protegió. Él fue amable. Por favor, madre, por favor no les hagas daño. Durante un largo momento, no pasó nada. Las alarmas de la estación seguían sonando. La gente seguía corriendo. Entonces las armas de los buques de guerra brillaron más. Estaban cargando, preparándose para disparar. Hicieron una elección. Agarró la mano de Naví. Ven conmigo. Vamos a la bahía de atraque principal. ¿Por qué? Preguntó Naví. Porque tu madre necesita verte. Ella necesita ver que estás a salvo. Y ella necesita ver quién te ayudó. Corrieron juntos por la estación. El corazón de latía tan fuerte que dolía. Cuando llegaron a la bahía de atraque principal, encontraron el caos. El comandante Juan estaba allí con su equipo de seguridad. Todos tenían armas desenfundadas.
Los pocos cañones de defensa de la estación estaban activos, pero inútiles contra el buque de guerra. Yuna también estaba allí. Vio a Dei y Navi y sus ojos se abrieron de par en par. Dei, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio, dijo Dei. Siendo honesto. El comandante Juan vio a Navi y su rostro se puso rojo de ira. Kim, ¿cuál es el significado de esto? Has estado escondiendo a un niño Bani. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Le salvé la vida, dijo Dei simplemente. Antes de que Juan pudiera responder, el buque de guerra lanzó cápsulas de abordaje. Dispararon a través del espacio como balas y se unieron a la estación con fuertes ruidos sonoros. Las esclusas de aire comenzaron a abrirse en ciclos. Todos en la base de atraque retrocedieron. Los oficiales de seguridad levantaron sus armas con las manos temblorosas. Sabían que no ayudaría. No podías luchar contra guerreros y ganar. No con armas pequeñas. No con esperanza. No con oración. La primera esclusa de aire se abrió siseando. Los guerreros Bani se derramaron como una avalancha de muerte blindada. Medían 7 pies de altura, cubiertos con una armadura de batalla que parecía viva. Sus armas brillaban con energía de plasma azul. Se movieron con perfecta coordinación, asegurando el área en segundos. Los humanos fueron rechazados, rodeados, controlados. Entonces ella entró. Belira era más alta que sus guerreras. 9 pies de armadura cicatrizada y pura amenaza. Su casco cubría la mayor parte de su rostro, pero sus ojos eran visibles. Brillaban de amarillo como sus hijas, pero con una intensidad que hacía que incluso las personas valientes miraran hacia otro lado. Llevaba armas que probablemente podrían destruir un tanque. Cada paso que daba resonaba en la bahía de atraque, ahora silenciosa. Se detuvo en el centro de la habitación. Sus guerreros formaron un círculo a su alrededor. Entonces vio a Navi. El tiempo pareció detenerse. Todo el cuerpo de Belkira se quedó quieto. Durante 3 latidos, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces las armas se estrellaron contra el suelo. Ella se arrodilló. Loi abrió los brazos. Navi. La palabra era suave, gentil. No coincidía con el guerrero aterrador que lo habló. Navi corrió hacia adelante. Ella estaba llorando. Madre. Madre. La reunión ocurrió frente a todos. Belkira tomó a su hija en sus brazos y la abrazó como si estuviera hecha de vidrio. La temible guerrera, la destructora de mundos, el terror de la galaxia abrazó a su hijo e hizo suaves chasquidos de consuelo. Dei observó y sintió lágrimas en su propio rostro. A pesar de todo, a pesar del miedo y el peligro, este momento fue hermoso. Una madre había encontrado a su hija. Nada más importaba. Belira examinó a Navi cuidadosamente. Sus manos con garras pasaron por encima de las escamas del niño, revisando si había lesiones. Ella vio la atención médica. Vio la ropa limpia que Yuna había encontrado. Ella vio que Navi estaba alimentada, sana y segura. Entonces me puse de pie. Ella todavía sostenía a Navi, pero su dulzura desapareció. Volvió a ser la guerrera, fría, peligrosa. Sus guerreros levantaron sus armas, listos para matar a sus órdenes. ¿Quién hizo esto? Su voz era como piedras moliendo juntas. ¿Quién se atrevió a tocar a mi hija? La traductora dejó claras sus palabras para todos. El comandante Juan trató de dar un paso al frente, probablemente para explicar, negociar o suplicar, pero Dei se movió primero. Salió de detrás de la multitud. Sus piernas se sentían débiles, pero siguió caminando hasta que se paró frente a él. Levantó las manos para mostrar que no estaba armado. Lo hice, dijo Dei. Su voz solo tembló un poco. Ella estaba hambrienta y sola. No podía dejarla morir. Belkira lo miró fijamente. Así de cerca, Dei pudo ver las cicatrices en su armadura. Probablemente cada una representaba una batalla, una victoria, una vida arrebatada. Había cientos de ellos. Los guerreros se acercaron, con las armas apuntando a la cabeza de Dei. Varios humanos gritaron. Un Unice gritó su nombre.
El comandante Juan gritó algo sobre diplomacia. Belira hablaba en su propio idioma. El traductor lo convirtió en palabras humanas. O eres el tonto más valiente de la galaxia o el más amable. No he decidido cuál. Navi se aferró a la armadura de su madre. Habló rápidamente en Vani, con su vocecita urgente y suplicante. Le mostró a su madre cosas que había guardado. Dibujos, envoltorios de comida con dibujos, una muñequita de trapo que Yuna había hecho. Belira escuchó. Sus ojos brillantes nunca abandonaron el rostro de Dei. La estación estaba completamente en silencio ahora, excepto por la voz de Navi. Todos esperaron. Humanos, guerreros Bellani, todos. Belira finalmente habló de nuevo. Mi hija dice que le diste comida de tu propia boca. Que cantaba sus canciones cuando lloraba por mí. Que no pediste nada a cambio. Sí, dijo D. ¿Por qué? Era la misma pregunta que Navi había hecho. D dio la misma respuesta. Porque era una niña y tenía hambre. Eso es todo lo que importaba. La cabeza de Valkyra se inclinó ligeramente. Ni tu hijo, ni tu especie, ni tu responsabilidad. La galaxia no funciona de esta manera. Los recursos son preciosos. Los jóvenes alienígenas no son tu preocupación. Proteges a los tuyos y destruyes las amenazas. Así es como sobreviven las especies. Quizás Day dijo, pero no es así como queremos vivir. Las palabras flotaban en el aire. Alrededor de la bahía de Atraque, otros extraterrestres observaban. Comerciantes Tortani que solo se preocupaban por las ganancias. Diplomáticos Kelvin que solo valoraban la lógica. Para ellos, lo que dijo Day no tenía sentido. Fue una tontería. Era débil. Pero Belira entendió algo que ellos no entendieron. Ella entendió que los humanos eran peligrosos precisamente porque no pensaban como los demás. Y eso la aterrorizó. Belira permaneció en silencio durante un largo momento. Sus guerreros esperaban su orden. Los humanos contuvieron la respiración. Day sintió que el sudor le corría por la espalda a pesar del aire fresco de la estación. Su vida y tal vez la vida de todos en esta estación dependía de lo que decidiera este guerrero alienígena en los próximos segundos. Finalmente, Valkyra dejó caer a Navi suavemente. La niña estaba de pie junto a su madre, luciendo pequeña junto al imponente guerrero. Belira se quitó el casco con un silbido de liberación de aire. Su cara no era lo que el día esperaba. Sí, tenía escamas como nudosas. Sí, sus rasgos eran extraños y feroces, pero había inteligencia en sus ojos y algo más. Reconocimiento, tal vez comprensión. ¿Sabes lo que has hecho? Preguntó Belira. Según la ley Bani, tocar al hijo de otra persona sin permiso conlleva la muerte. Has violado nuestra ley más antigua. Sus guerreros movieron sus armas. El mensaje era claro. Estaban listos para ejecutar a Dey aquí mismo, ahora mismo. Algunos humanos empezaron a llorar. Otros se movieron hacia las salidas, pero los guerreros villanos bloquearon todas las rutas de escape. El comandante Juan finalmente encontró su voz. Esta es una estación humana. No tienes autoridad aquí. Exijo que te vayas de inmediato o te enfrentes. Belira volvió la cabeza hacia él. Solo lo miré. La voz de Juan murió en su garganta. Dio varios pasos hacia atrás. ¿Lo exiges? La voz de Belkier era suave, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Tú que tienes 12 guerreros con armas pequeñas. ¿Me lo exiges? ¿Quién tiene 300 guerreros y suficiente poder de fuego para convertir esta estación en polvo? Ella se rió. No era un sonido agradable. Eres valiente. Estúpido, pero valiente. Ella volvió al día. Pero este día, él no hace demandas. Él no amenaza, él simplemente dice que no podía dejar que un niño muriera de hambre. Ella se acercó. Day luchó contra las ganas de correr. En mi cultura, llamaríamos a esto debilidad. Diríamos que es blando. No apto para sobrevivir. Tal vez lo sea, dijo Day en voz baja. Pero todavía puedo dormir por la noche.
Los ojos de Belira se abrieron ligeramente. Luego, para sorpresa de todos, ella se rió de nuevo. Esta vez sonó casi genuino. Sí, puedes dormir. Mientras que yo, que he conquistado 12 mundos y destruido 100 enemigos, a veces no puedo. Se tocó una cicatriz en la cara. Los fuertes no siempre duermen bien. Naví tiró de la armadura de su madre. Madre, por favor. El día es bueno. El día es amigo. Amigo. Valkyra repitió la palabra como si fuera extranjera. No tenemos esta palabra en Bani. Tenemos clan. Tenemos sangre. Tenemos aliados de conveniencia. Pero amiga, miró a su hija. ¿Qué es esta palabra? El traductor de Naví luchó por explicarlo. Alguien que ayuda sin ganancia. Alguien a quien le importa sin razón. Alguien que es elegido, no nacido. Belira volvió a mirar a Dei. Ella estaba pensando, procesando. Toda la bahía de Atraque esperaba en tenso silencio. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló sobre una rodilla frente a Dei. Sus guerreros se quedaron sin aliento. Algunos hicieron sonidos de sorpresa en su propio idioma. Algunos incluso bajaron sus armas confundidos. ¿Sabes lo que esto significa? Preguntó Belira. Para que la matriarca Ia se arrodille. No, admitieron. Significa que reconozco una deuda de honor. Ella colocó una mano con garras sobre su corazón. Salvaste a mi hija cuando tenías todas las razones para temerla, rechazarla, usarla para negociar. Mostraste su amabilidad en una galaxia que solo conoce transacciones y comercio. La alimentaste con tus propios suministros. Le cantaste. No preguntaste nada. La voz de Kira se hizo más fuerte. Por las viejas leyes de mi pueblo, por la sangre que corre por mis venas, por el clan que lidero y protejo, estoy en deuda contigo. Y la IA siempre paga sus deudas. Ella se puso de pie y se volvió hacia sus guerreros. Hablaba en su propio idioma, duro y dominante. Los guerreros bajaron inmediatamente sus armas y se mantuvieron firmes. Luego se volvió hacia el comandante Juan. Comandante humano, escucha mis palabras. Esta estación, este humano llamado Dei, y todos los que están con él están ahora bajo mi protección personal. Cualquiera que los amenace a ellos me amenaza a mí. Cualquiera que les haga daño enfrentará mi ira. Lo juro por los huesos de mis antepasados. Juan parecía confundido. ¿Qué significa eso? Yuna, que había estudiado culturas alienígenas, susurró lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Significa que acabamos de conseguir al guardaespaldas más peligroso de la galaxia. Valkyra escuchó y sonrió. No era una sonrisa bonita. Demasiados dientes afilados. Tu amigo es sabio. Los piratas que asalten esta estación me encontrarán. Los asaltantes que amenacen tus barcos se enfrentarán a mi flota. Ahora estás bajo protección del clan. Sacó algo de su armadura, un pequeño cristal que brillaba con luz interior. Ella se lo entregó a Dei. Cristal de comunicación. Si necesitas ayuda, rómpela. Vendré. Donde quiera que estés, cualquiera que sea la amenaza, vendré con fuego y furia. Dei tomó el cristal con las manos temblorosas. Hacía calor y latía como un latido del corazón. No sé qué decir. No digas nada. Solo sé que cambiaste algo hoy. Le mostraste a mi hija que la galaxia no es solo dientes y garras. Le mostraste amabilidad. Belira recogió a Naví de nuevo. Esta es una lección peligrosa. La ablanda, pero también hace una pausa. Además, la hace sabia. La sabiduría es más rara que la fuerza. Naví extendió la mano y tocó la cara de Dei con sus pequeñas garras. Naví extrañará a Dei. Dei sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Yo también te extrañaré, pequeña mariposa. ¿Mariposa? Valky repitió. Llamaste mariposa a mi hija. Sus escamas me recordaban a las alas de mariposa. Dei explicó. La forma en que cambian de color. Por un momento, la expresión feroz de Valkyra se suavizó.
Es un buen nombre, gentil, hermoso, no un nombre Bani, pero bueno. Ella dejó a Naví y le habló en su idioma. Naví asintió y corrió hacia Yuna. La niña sacó un pequeño dibujo que había hecho, una cruda imagen de Dei, Naví y Yuna juntas. Se lo dio a Yuna por ayudar, por ser amable. Gracias. Yuna se arrodilló y abrazó al niño alienígena. De nada, cariño. Mantente a salvo. Belira observó esto con una expresión que era difícil de leer. Luego se volvió hacia sus guerreros y les dio órdenes. Comenzaron a retirarse a sus cápsulas de embarque. Pero antes de irse, Belira tenía una cosa más que decir. Se dirigió a todos en la bahía de Atraque. Que se conozca en todas las frecuencias y en todos los mundos. La estación humana llamada Ansong está bajo protección Bani. El humano llamado de Kim es amigo del clan. Hacerles daño es declararme la guerra. Ella hizo una pausa. Y nadie quiere la guerra conmigo. No fue un alarde. Era un simple hecho. Cuando los guerreros Beni regresaron a su barco, me detuve junto al día por última vez. Ella habló en voz baja solo por él. Preguntaste por qué te perdono, por qué te honro. Te diré la verdad. En todos mis años, en todas mis batallas, en todos los mundos que he visto, nadie ha sido amable con mi hija excepto yo. No sabías quién era ella. No sabías lo que valía. Solo sabías que tenía hambre. Tocó las cicatrices de su armadura. He luchado contra los enjambres de Cori. Edulet campeones nexianos. He destruido flotas y conquistado fortalezas. Pero nunca había visto verdadero coraje hasta hoy. El coraje no es pelear cuando eres fuerte. El coraje es ser amable cuando tienes miedo. Estaba aterrorizada. Dey admitido. Yo sé. Podía oler tu miedo, pero la alimentaste de todos modos. Los ojos de Belira brillaron. La galaxia aprenderá de esto. Y aprenderán que los humanos no somos lo que pensábamos. No eres débil. Eres peligroso en formas que aún no entendemos. ¿Peligroso? Preguntó Dey. Sí, porque haces aliados donde otros hacen enemigos. Muestras misericordia donde otros muestran fortaleza. Das amabilidad donde otros se aprovechan. Ella se giró para irse y luego se detuvo. La galaxia funciona con miedo y ganancias. Pero ustedes, humanos, corren con otra cosa, algo que hemos olvidado. Y eso te convierte en la especie más impredecible de las estrellas. Con eso, Belira regresó caminando a su barco. Naví se despidió de los brazos de su madre, sus escamas destellaban amarillos felices y azules tristes al mismo tiempo. Las cápsulas de abordaje se separaron. El enorme buque de guerra giró lentamente y saltó al hiperespacio con un destello de luz. La estación permaneció en silencio durante un minuto completo. Entonces, todos empezaron a hablar a la vez. Preguntas, exclamaciones, conmoción, alivio. El comandante Juan miró al día con una expresión de completa confusión. Kim, solo tú le di de comer a un niño hambriento, dijo decansadamente. Eso es todo lo que hice. Eso no es todo lo que hiciste, dijo Yuna. Ella sonreía a pesar de las lágrimas en su rostro. Acabas de cambiar la forma en que los Belani ven a la humanidad. Tal vez como nos ve todo el mundo, tenía razón. Ya se estaban difundiendo mensajes a través de la red de comunicaciones de la estación. En cuestión de horas, llegarían a los puestos comerciales. En cuestión de días, las redes de noticias. En cuestión de semanas, toda la galaxia. La historia de un humano que alimentó a un niño Bellani y se ganó la protección de los guerreros más temidos de la galaxia. La historia que lo cambiaría todo. La primera señal de cambio llegó 3 días después de irse. Un barco pirata se acercó a la estación Ansong. Los mismos piratas que los habían asaltado 2 veces antes, robando suministros y exigiendo dinero para protección. El comandante Juan se preparó para la rutina habitual. Págales o observa cómo dañan los sensores externos de la estación. Pero esta vez fue diferente. Antes de que los piratas pudieran siquiera enviar sus demandas, un barco patrullero Beilani apareció de la nada. Era más pequeño que un buque de guerra,
pero seguía siendo mortal. El barco patrullero envió un mensaje a los piratas. Vete ahora o conviértete en polvo. Los piratas saltaron al hiperespacio tan rápido que probablemente rompieron sus propios motores. El patrullero Bealani envió un breve mensaje a la estación. Alkira cumple sus promesas. Estás protegido. Luego desapareció de nuevo en el espacio profundo. Juan miró fijamente el espacio vacío donde habían estado ambas naves. Miró a D, que trabajaba en su estación habitual. Esto va a llevar un tiempo acostumbrarse. Sí, señor. Dijo Day. Tocó el cristal de comunicación que ahora colgaba de su cuello con un simple cordón. Hacía calor contra su piel, un recordatorio constante de lo que había sucedido. Más cambios llegaron rápidamente. Los barcos mercantes que solían evitar la estación Ansang comenzaron a visitarlos regularmente. No por la ubicación de la estación o los precios, sino porque se había corrido la voz. Este fue la estación protegida por guerreros Beni. Este era un espacio seguro. Piratas y asaltantes se mantuvieron alejados. El negocio mejoró. Más comerciantes significaban más suministros. Más suministros significaban mejores condiciones de vida. La estación, que había luchado durante años, de repente se encontró próspera. Pero los mayores cambios no fueron económicos. Eran sociales. Otras especies exóticas comenzaron a mirar a los humanos de manera diferente. Los comerciantes Tortani que generalmente trataban a los humanos como niños tontos comenzaron a ofrecer tratos justos. Los diplomáticos Kelvin que descartaron las emociones humanas como debilidad comenzaron a hacer preguntas sobre la cultura humana. Todos querían saber por qué el humano alimentó al niño Beani. ¿Qué ganó? ¿Cuál fue la estrategia? No podían entender que no había una estrategia, solo amabilidad simple. Y eso los confundió más que cualquier arma o tecnología. 2 semanas después del incidente, Yuna recibió un paquete. Llegó en un barco de mensajería Beilani, un pequeño barco rápido que entregó el paquete directamente en sus manos y luego se fue sin decir una palabra. Dentro del paquete había textos médicos. Conocimiento médico Beani escrito en técnicas galácticas estándar para tratar lesiones que los médicos humanos nunca habían visto. El conocimiento acerca de la biología alienígena que habría de salvar innumerables vidas. Había una nota escrita en velira dura de escritura a mano. Para el que ayudó a curar a mi hija. Se puede curar muchas otras, Yuna lloró cuando ella lo lea. Luego se puso a trabajar estudiando los textos. Dentro de un mes, los trabajos publicados que revolucionó la comprensión humana del extranjero de la medicina. Ella se hizo famosa. Las escuelas de medicina de todo el espacio humano utilizan su trabajo. Y todo comenzó porque ella eligió para ayudar a un miedo extranjero niño en lugar de informar de ella. Un mes después del incidente, Day recibió una visita, una joven humana del cuerpo diplomático de la Tierra. Estaba nerviosa y profesional cargando un maletín lleno de papeles. Señor Kim, dijo, he sido autorizada a ofrecerle un puesto en el cuerpo diplomático. Después de lo que pasó con los Beilani, creemos que tienes un talento único para las relaciones extraterrestres. Day casi se ríe. No tengo talento. Acabo de alimentar a un niño hambriento. Ese es exactamente el talento que necesitamos. La mujer dijo, la galaxia funciona con reglas y transacciones, pero demostraste que los humanos pueden operar de manera diferente. Queremos enseñar a otros a pensar como tú. De rechazó la oferta cortésmente. Estaba feliz en la estación haciendo su trabajo simple, pero la conversación le mostró algo importante. Sus acciones tenían ondas, grandes ondas. 3 meses después del incidente, Navi volvió de visita. Llegó con su madre en el barco ahí. Pero esta vez, no hubo armas desenfundadas, ni amenazas. Belsira estaba devolviendo un favor, trayendo bienes comerciales y ofreciendo una alianza formal entre su clan y Station Ansong. Navi había crecido. Era más alta, más sana y sus escamas brillaban con el cuidado adecuado, pero aún tenía la misma personalidad curiosa y gentil que había hecho que Day confiara en ella en primer lugar. Ella corrió hacia él cuando lo vio y abrazó sus piernas. El día que Navi te extrañó.
Dale la levantó y la hizo girar. Yo también te extrañé, pequeña mariposa. ¿Cómo has estado? Bien. Aprendiendo muchas cosas. Mamá le enseña a Naví a pelear. Pero Naví también recuerda. Recuerda la bondad. Recuerda canciones humanas. Tarareó una de las canciones que Dale le había cantado. Una simple canción de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niño. Belira observó esto con su habitual expresión ilegible. Luego se acercó a Dale y le tendió una mano con garras. Amigo del clan, es bueno verte de nuevo. Se dieron la mano, humano, guerrero y trabajador. Dos seres que deberían haber sido enemigos convirtiéndose en algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. Esa noche, Dayuna, Belkira y Naví se sentaron juntas en la plataforma de observación de la estación. A través de los grandes ventanales, las estrellas pasaban en colores brillantes. Los barcos iban y venían. Naves humanas, naves alienígenas, comerciantes y viajeros de 100 mundos. Naví apretó su cara contra el cristal, mirando todo con los ojos muy abiertos. Así que muchos de los barcos, así que muchos pueblos diferentes. La galaxia es grande, dijo Belkira. Y lleno de peligros, también lleno de bondad, Naví respondió. Ella miró a Día. Le mostró a Naví que la galaxia también puede ser buena. Belira fue callado por un momento. Entonces ella habló, su voz pensativa. Durante muchos años, creí que la galaxia era solo fuerza y supervivencia. El fuerte de tomar, los débiles mueren. Este es el Bellani manera. Esta es la forma en que hemos sobrevivido. Pero un día se le pida. Pero usted me mostró algo que me había olvidado. Algo que mi propia gente perdió hace mucho tiempo. Tocó suavemente la cabeza de Naví. La compasión no es debilidad. Es una fuerza de otro tipo. Fuerza que construye en lugar de destruir. Fuerza que crea aliados en lugar de enemigos. Yuna levantó su copa ante la bondad peligrosa. Belira sonrió. Esa sonrisa aterradora con demasiados dientes. Pero ahora había calidez en él. Sí a la bondad peligrosa. Levantó su propia taza. Que la galaxia aprenda esta lección antes de que sea demasiado tarde. Bebieron juntos, mirando las estrellas. Day pensó en lo lejos que habían llegado las cosas. Como una simple elección, alimentar a un niño hambriento, había cambiado tanto. La estación Anson estaba prosperando. Los humanos se ganaban el respeto en toda la galaxia. Yuna estaba salvando vidas con el conocimiento médico de Bellani y él había ganado amigos que nunca esperó. Naví dijo en voz baja. ¿Puede Naví hacer una pregunta? Siempre. ¿Por qué los humanos son tan diferentes? Todo el mundo dice que eres débil porque te preocupas por los extraños. Pero Naví piensa que quizás eso es lo que te hace fuerte. Sonrió. ¿Sabes qué, pequeña mariposa? Creo que podrías tener razón. Felira asintió lentamente. La galaxia ya aprenderá esto. La historia se extiende. El humano que alimentó al niño Bani. La matriarca que honró una deuda en lugar de vengarse. Otras especies están observando, preguntándose, tal vez incluso cambiando su forma de pensar. Ella tenía razón. Por toda la galaxia, la historia se difundía a través de rutas comerciales y redes de comunicación. Cada especie lo escuchó y reaccionó de manera diferente. Los Corti, que valoraban la fuerza pura, estaban confundidos. Los Nexianos, que valoraban la lógica, la llamaban irracional. Los Tani que valoraron las ganancias dijeron que no tenía sentido comercial. Pero otros escucharon y se preguntaron. Si los humanos pudieran hacerse amigos de los Bani, ¿qué más podrían hacer? Si la bondad podía forjar alianzas que el miedo y las ganancias no podían, ¿qué significaba eso para el futuro? Algunas especies comenzaron a ver a los humanos como aliados potenciales. Otros los veían como amenazas, impredecibles, emocionales, peligrosos en su compasión. Ambos puntos de vista eran correctos a su manera. 6 meses después del incidente, el Consejo Galáctico invitó a la humanidad a enviar un representante a sus cámaras por primera vez.
Era un gran honor reservado solo para las especies que el Consejo consideraba importantes. Eligieron el día. Al principio se negó, diciendo que solo era un trabajador de carga, pero el comandante Juan lo convenció. Cambiaste la visión de la humanidad de la galaxia al ser tú mismo. Sigues siendo tú mismo. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces De fue al consejo acompañado de Yuna y sorprendentemente Belira y Naví. La matriarca Beilani insistió en asistir diciendo que no dejaría que su amiga del clan se enfrentara sola al consejo. En el concilio, Dei contó su historia de manera simple y honesta. Él no se convirtió en un héroe. Él no exageró. Simplemente explicó cómo encontró a un niño hambriento y decidió ayudar. Eso es todo lo que preguntó un miembro del consejo. Arriesgaste tu vida y tu posición sin ningún beneficio. No fue por ninguna ganancia, respondió Dei. Adquirí el conocimiento de que hice lo correcto. Eso vale más que ganancias o seguridad. Los miembros del consejo se miraron unos a otros. Algunos parecían confundidos. Otros parecían pensativos. Pero todos ellos estaban prestando atención a la humanidad ahora. Al salir de las cámaras del consejo, hablaron en voz baja hasta el día. Ahora te temen. ¿Entiendes por qué? En realidad no, admitió Dei. Porque no puede ser predicho. Porque opera sobre principios que ellos no entienden. Porque la amabilidad es más peligrosa que las armas. Ella sonrió. Has convertido a la humanidad en un día de poder. No a través de la fuerza, sino a través de estrangulaciones. Esa noche, de regreso en la estación Ansang, Da se paró en la ventana panorámica. Naví se paró a su lado, sus escamas reflejando la luz de las estrellas. ¿En qué estás pensando?, ella preguntó. Estoy pensando en lo grande que es la galaxia, dijo De. Y como una pequeña elección puede cambiarlo todo. La elección de Dei no fue pequeña, dijo Naví. Dei eligió la bondad sobre el miedo. Eligió la compasión por encima de la seguridad. Esta es la opción más grande. Quizás ella tenía razón. Tal vez en una galaxia que funcionaba con miedo, ganancias y supervivencia, elegir la bondad fue revolucionario. Tal vez eso fue.